Bueno, vamos a empezar ahora con el tema de vectores y vamos a empezar repasando lo que ya habéis estudiado en cuarto de la ESO, ¿vale? Primero vamos a ver los vectores en el plano, en R2. Vamos a llamar vector fijo del plano al que queda determinado por un par de puntos, dados en un cierto orden. Vamos a decidir que sea A el origen del vector y B el extremo del vector. Y vamos a nombrar a ese vector AB, ¿vale? Por ejemplo, aquí, dados este par de puntos en el plano, podemos definir el vector AB, el que empieza en A y acaba en B, y ponemos la flecha en el extremo, ¿vale? Bueno, pues un vector viene definido por tres elementos que son inamovibles y únicos en cada uno de ellos. El primero es el módulo. El módulo del vector sería la longitud del vector, es decir, la distancia que separa A y B, ¿vale? Ese es el módulo del vector. Y lo vamos a nombrar con el vector entre dos barras, un poco como si fuera el valor absoluto. En este caso, el módulo de este vector sería esta longitud, ¿vale? El módulo del vector AB. Por otro lado, vamos a definir lo que es la dirección del vector. La dirección del vector es la recta que contiene su extremo y su origen, es decir, la recta que pasa por A y B. Es decir, es una recta, no es un segmento, es una recta infinita que sería esta dirección, ¿vale? Y por último vamos a definir el sentido. El sentido, que son cada una de las dos orientaciones que puede tener el vector entre los puntos A y B. Es decir, puede ser sentido de A a B o sentido de B a A. Esto lo vemos, cuidado con el lenguaje natural, utilizamos estas dos palabras, dirección y sentido, de forma ambivalente y en matemáticas no lo son. Yo puedo decir que voy dirección Barcelona o voy sentido Barcelona, ¿vale? Pero en matemáticas tendrían significados diferentes. Si voy dirección Barcelona significa que estoy en la carretera que une Madrid con Barcelona en este caso, ¿vale? Y esa sería la dirección, la propia carretera. Y dentro de esa carretera habría un sentido, sentido hacia Barcelona o sentido hacia Madrid. Ese es el contenido, ¿vale? Y estos serían un poco los elementos del vector. Así que dado un módulo, una dirección y un sentido, el vector es único, ¿vale? Solamente existe un vector dado un módulo, dirección y sentido. Y vamos a decir que dos vectores son equipolentes, ¿vale? Cuando tienen el mismo módulo, dirección y sentido. No son exactamente el mismo, pero son equipolentes, ¿vale? Por ejemplo, si yo cojo este vector y lo pongo aquí, ¿vale? Y este aquí, y este aquí, y este aquí, ¿vale? Bueno, pues todos estos vectores serían equipolentes. Todos ellos tienen la misma módulo, dirección y sentido, como si fuera un campo de fuerzas, ¿vale? Todos serían el mismo campo de fuerzas y eso le llamamos vectores equipolentes. Bueno, vamos a ver cómo se suman vectores. Hay dos formas gráficas de sumar vectores, que esto lo recordaréis del año pasado, ¿vale? La primera es determinando, poniéndolos en el mismo origen. Estos son dos vectores u y v, supongamos que son dos fuerzas que se aplican sobre el mismo punto. Ya hemos dicho que los vectores sirven justamente para definir esas magnitudes vectoriales, ¿vale? Que no solamente tienen un módulo, sino también una dirección y un sentido, como pueden ser las fuerzas. Y para calcular esta suma de fuerzas, lo que hacíamos era crear el paralelogramo generado por los dos vectores y la suma de los dos sería justamente este vector resultante que estamos viendo, ¿vale? La diagonal del paralelogramo. Esa sería la suma de vectores. Esto es análogo a poner un vector a continuación del otro y simplemente conectar el origen de uno con el extremo del otro. Como veis, va a tener el mismo módulo, dirección y sentido que el anterior, porque va a ser equivalente, equipolente, ¿vale? Al vector generado por ese paralelogramo, ¿vale? Esas serían las dos maneras gráficas de sumar vectores. Y multiplicar un vector por un número, ¿vale? Simplemente, como vemos aquí en el dibujo, si esto es u, multiplicarle por 3u sería simplemente prolongar su módulo en 3 unidades, permaneciendo en la misma dirección y sentido. En cambio, si ahora lo multiplicamos por menos 3u,
simplemente cambiaríamos el sentido del vector, ¿vale? Sería el módulo multiplicado por 3, pero invirtiendo el sentido. Es decir, que si multiplicamos un vector por un número real, el módulo va a quedar multiplicado por dicho número, la dirección va a ser la misma y el sentido va a ser el mismo si k es positivo y el contrario si k es negativo. ¿Vale? Si multiplicamos por 0, entonces se convertiría en el vector nulo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos ya hacer gráficamente una serie de operaciones con estos dos vectores. ¿Vale? Bien, tenemos aquí el vector v. Vamos a ver cómo calcularíamos 2u más 3v. Bueno, pues como son 2u, lo coloco en cualquier sitio. Haríamos aquí, por ejemplo, para que se vea bien, 1 y a continuación pondríamos 2u. ¿Vale? Ya tendríamos. Ahora vamos a sumarle 3 veces v. Lo voy a hacer desde el primer método, que es desde el origen. ¿Vale? Aquí estaría v, haríamos 1, 2 y 3. ¿Vale? Muy bien, pues esto va a generar, como dijimos, un paralelogramo cuya diagonal va a ser la operación que estamos buscando. Así que prolongamos, prolongamos y como veis ya podríamos determinar quién es w, que es el vector 2u más 3v. Ay, perdón, que he hecho 2v en vez de 3v. Esperar que lo voy a repetir. Tendríamos que poner una vez más el vector v, que se me ha quitado. Y generamos el paralelogramo. Quedaría de esta forma, y ahí habríamos conseguido el vector w. 2u más 3v. Veremos que además esto ahora se llama una combinación lineal de vectores. Bueno, pues al conjunto de todos los vectores del plano, con las operaciones básicas que hemos visto de la suma y el producto, se le llama plano vectorial y se le nombra con V2, ¿vale? V2 es el plano vectorial, ¿sí? Simplemente pues es el conjunto. Fijaros que aquí no hay sistema todavía de referencia ni coordenadas, ¿vale? Simplemente es el conjunto de todos los posibles vectores, ¿vale? Los que sean, donde se han definido esas operaciones de suma y de producto por escalar, ¿vale? Y a esto se le llama el plano vectorial. Bueno, pues simplemente hacer este ejercicio, indicado a 3 parejas de vectores equivalentes y representar estas operaciones con vectores en una cuadrícula, que creo que no vais a tener ninguna dificultad, ¿vale? Y vamos a comprender ya lo que son las bases y las coordenadas. Vamos a empezar ya a no tener vectores libres por el mundo, sino que les vamos a intentar dar un par de coordenadas, ¿sí? Bueno, pues vamos a decir que una combinación lineal de vectores es cualquier expresión algebraica de la forma alfa u más beta por v, donde alfa y beta son números reales cualquiera. Es decir, una combinación lineal de vectores no es más que una operación de suma o resta entre ellos multiplicados por algún coeficiente. Lo que habíamos visto previamente, pues era una combinación lineal. Pues vamos a decir que los vectores son linealmente dependientes si alguno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros. Y vamos a decir que son linealmente independientes si no se puede. Bueno, esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Vamos a ver este primer caso. Supongamos que tengo estos dos vectores, u y v, ¿vale? De alguna manera yo puedo poner u como una combinación lineal de v, es decir, puede ser que u sea un cierto número multiplicado por v. No, porque si yo multiplico v, lo que voy a conseguir son vectores que van a tener siempre la misma dirección. Por lo tanto, nunca van a poder ser linealmente dependientes, ¿vale? Nunca voy a poder expresar u en función de v. Entonces vamos a decir que en este caso u y v son linealmente independientes. No se puede expresar uno como combinación lineal del otro. En este caso, como son paralelos, sí que puedo decir que existe un valor k tal que u es igual a k por v o v es k por u.
cuando son paralelos, siempre van a ser linealmente dependientes. Así que en este caso vamos a decir que I y V son linealmente dependientes y pondremos normalmente LD, ¿vale? Y en el caso de tres vectores, pues como ninguno es paralelo, seguro que sí que voy a poder expresar cualquiera de ellos como combinación lineal de los otros dos. Es decir, seguro que existen alfa y beta, de forma que W lo pueda expresar como alfa por U más beta por V, ¿vale? Seguro que van a existir una combinación lineal. Es cuestión de ponerse en cada caso y buscarlas. Así que en este caso vamos a decir que U, V y W son linealmente dependientes. Sería cuestión de ver, bueno, pues si a este vector VU le sumo tantas veces V, tendríamos que colocar aquí el vector V y ver de qué manera al sumarlos o restarlos, o lo pongo de esta manera, lo podríamos conseguir. Eso lo vamos a hacer luego en ejercicios más concretos, ¿vale? Bueno, y lo que nosotros queremos es llegar a tener unas coordenadas, ¿vale? Y para tener unas coordenadas necesitamos comprender el concepto de qué es una base. Bueno, pues si dos vectores libres no nulos son linealmente independientes, entonces, como hemos visto, cualquier otro se puede expresar como combinación lineal de ellos. Entonces decimos que V es una base de V2, ¿vale? Y en ese aspecto, alfa y beta serían las coordenadas de V. Vamos a verlo con un ejemplo concreto, ¿vale? Fijaos, supongamos que tengo aquí esta pareja de vectores U y V. Son linealmente independientes, puesto que no son paralelos, ¿vale? Entonces, cualquier otro vector lo voy a poder expresar como combinación lineal de estos dos, ¿vale? Supongamos que tengo este vector. Ahora, este U lo multiplico por 2 y este V también lo multiplico por 2. Si hago el paralelogramo, este vector, como hemos visto antes, W, en este caso va a ser 2 veces U más 2 veces V, ¿vale? Entonces, este vector W va a tener de coordenadas 2, 2 en la base D, donde la base B es justamente la generada por U y por V, porque es 2 veces el vector U más 2 veces el vector V. Y esas van a ser sus coordenadas en estas bases. Lo que pasa es que no solemos utilizar este tipo de bases, ¿vale? Porque están formando un ángulo distinto a 90 grados y nosotros solemos utilizar coordenadas en bases que sean perpendiculares entre sí y que además el módulo sea 1. Aquí veis que la longitud de V es mayor que la de U. O sea, tampoco solemos utilizar como base vectores que tengan distinto módulo, distinta longitud, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar normalmente para crear nuestros sistemas de referencia va a ser utilizar una base ortogonal, es decir, que formen 90 grados y además que el módulo de cada uno de los vectores sea 1. En ese caso vamos a decir que es una base ortonormal, ¿vale? Ortonormal significa, por tanto, que, vamos a expresarlo aquí, que U tiene que ser perpendicular a V y que el módulo de U va a ser igual al módulo de V igual a 1. Esa es la definición de una base ortonormal y es lo que nosotros vamos generalmente a estudiar. Pero ojo que en otros aspectos nos puede interesar tener otra base diferente, ¿vale? En otros campos, en el espacio, en fin, que sepáis que la base la podemos definir siempre en función de lo que nos interese, ¿vale? Y esta va a ser la base que vamos a utilizar normalmente con los dos vectores unitarios, se llaman así cuando tienen módulo 1, ¿vale? Se llaman vectores unitarios y ortogonales, ¿vale? Normalmente a estos vectores unitarios y ortogonales les vamos a llamar I y J en V2, ¿vale? Si tuviéramos 3 dimensiones les llamaríamos IJK. Y a esta base la vamos a llamar la base canónica de V2, ¿vale? La que está albergada por los vectores I y J unitarios y perpendiculares entre sí, ¿vale? Lo que hemos visto que es una base ortonormal. De forma que aquí, si yo quisiera saber cuáles son las coordenadas en esta base de este vector, pues simplemente diríamos aquí son
3 veces y, aquí son 2 veces j, por lo tanto, las coordenadas de este vector va a ser el 3, 2, que ya nos recuerda mucho a nuestro sistema de coordenadas del que estamos acostumbrados. Bueno, pues digamos que una vez que ya tenemos una base y tenemos un sistema de coordenadas, ya podemos definir de forma mucho más cómoda la suma, el producto, el módulo y el argumento, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo estos dos vectores y ya tengo la base canónica, pues ya sé que las coordenadas del vector v, vamos a ponerlo más finito, las coordenadas del vector v pues va a ser el 4, 1, de u va a ser el 2, 3 y del w va a ser el, bueno, vamos a calcularlo. Y w, como vemos, es la suma de u y v. Entonces, en este caso, u más v, para calcularlo, en vez de tener que dibujar el paralelogramo, nos va a bastar con sumar sus coordenadas. Es decir, sería el 2, 3 más el 4, 1. 2, 3 más 4, 1, que al sumarlo me da el 6, 4. Y nos vamos a nuestro dibujo. Y efectivamente, en el 6, 4 es donde tenemos el vector suma de los dos, ¿vale? Lo que sería la diagonal del paralelogramo. Así que esto nos evita tener que hacer siempre la representación gráfica y podemos directamente trabajar con sus coordenadas, ¿vale? Si multiplicáramos un vector por un número real, nos va a bastar con multiplicar sus coordenadas por dicho número. Es decir, por ejemplo, aquí teníamos el vector u, que como vemos el vector u tenía de coordenadas 2, 3 y lo voy a duplicar, ¿vale? Para saber cuánto sería 2 veces el vector u, simplemente voy a multiplicar por 2 cada una de sus coordenadas, ¿vale? Así que multiplicaríamos 2 por 2 y 2 por 3 y me quedaría el 4, 6. Y efectivamente miro dónde estaría el 4, 6 y vemos que hemos conseguido justamente el doble del vector u. Así que, como hemos dicho antes, ya no nos haría falta estar representando gráficamente estos vectores. Y por último, pues una vez que tenemos las coordenadas, va a ser fácil saber cuál es el módulo y el argumento de un vector, ¿vale? ¿Cómo podemos sacar el módulo de un vector? Pues es fácil, porque una vez que ya tenemos en la base canónica sus coordenadas, sabemos que se va a formar un triángulo rectángulo, donde esta va a ser, digamos, como su coordenada y esta su coordenada x, ¿vale? Solo que esta va a ser u sub 2, la segunda coordenada de u, y esta sería u sub 1, la primera coordenada, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el módulo de este vector u, pues simplemente va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿vale? Y como va a ser esa hipotenusa, pues simplemente va a ser la raíz cuadrada de cateto al cuadrado, 2 al cuadrado, más cateto al cuadrado, que en este caso sería la raíz de 9 más 4, 13, ¿vale? Ese sería su módulo. Y bueno, aquí, como veis aquí, por tanto, el módulo del vector no va a ser más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas en la base canónica. Y vamos a definir también lo que es el argumento de un vector. El argumento es el ángulo que forma con la horizontal, ese ángulo alfa. Y bueno, pues por trigonometría básica ya vamos a ver que la tangente de alfa es cateto opuesto partido por cateto contiguo, ¿vale? Por lo tanto, la tangente de alfa va a ser u sub 2 partido por u sub 1. Así que alfa lo voy a poder definir como largo tangente de u sub 2 partido por u sub 1, que es lo que tenemos aquí en la fórmula. Así que en el caso anterior ya podemos definir qué ángulo formaba mi vector. En este caso, vamos a ver quién sería este ángulo alfa. Entonces tendríamos que la tangente de alfa sería cateto opuesto 3 partido por 2, así que alfa sería igual al arco tangente de 3 medios. Y ya podemos determinar, por tanto, tanto el argumento de un vector como su módulo utilizando sus coordenadas. Bueno, pues os voy a dejar aquí estos ejercicios para que practiquéis y luego seguiremos con lo que es
el plano euclídeo en el siguiente vídeo. El primero dice calcular las coordenadas respecto a la base u y v, ¿vale? Aquí no tenéis una base canónica, y hacer esa combinación lineal de vectores y luego comprobar que estos dos vectores forman una base y calcular las coordenadas de este vector respecto a la base propuesta.